Buenas tardes, doctor. Hola, ya están. Ya creo, ¿no? Ustedes son 7. ¿Ustedes son grupos de 6 o de 7? De 6, doctor. 6 ya. Aquí nos falta uno. Bueno, ya. ¿Ya vinieron leyendo? A ver, Henry, lee el caso clínico, el mismo caso que vimos la vez pasada. Oh, esperen un ratito, me están llamando, ¿sí? Sí, que lo tienen al caso para que lo lean, yo no lo tengo. No lo tendrás. Creo que no. Va. Si quieres yo lo leo ahí, si lo tengo. Simón, tú dile que tú lo vas a leer. Ya. A ver, ya estamos, ahora sí. Ya estamos todos. Ahora sí, leen el caso clínico. ¿Quién tiene el caso? Yo lo tengo, doctor. A ver. Entonces dice, paciente de 60 años de edad con antecedentes de laparotomía por abdomen agudo, se ha realizado apendicectomía, manciliostomía. Al siguiente día, durante el pase de visita, el paciente refiere sed, piel y mucosas secas, ojos hundidos, tensión arterial de 90/40, frecuencia cardíaca de 120, diuresis de... doctor, aquí habían dos datos de diuresis. Uno decía 250 en 24 horas y el otro decía 300 en 24 horas. Bueno, igual está con oliguria. Es lo mismo. Ya. Quiero hacerlo un poquito variado. ¿No? Ya. Ostomía produce 500 centímetros cúbicos en 24 horas. Y ese es en sí el caso clínico. De ahí están los materiales. ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cuántas preguntas he hecho? 3, creo que estaban. A ver, sí, 3. La primera pregunta, ¿qué dicen? El diagnóstico inicial del paciente. Ya lo tengo el caso clínico yo. A ver, vos mismo, ¿qué diagnóstico y por qué es ese diagnóstico? Vamos a hacer rápido porque ya me imagino que vinieron leyendo. Ya, el paciente presentaba deshidratación grado 2, por lo que coincidía con los síntomas de piel, mucosas y boca seca. También estaba con hipotensión, entonces, y ya. Eso en cuanto al nivel de deshidratación Ya, del ahí paciente. nomás. Ya. María Luisa, ¿cuándo consideras que un paciente tiene deshidratación grado 2? Cuando ha perdido, ¿qué cantidad de líquidos? De 1500 a 3500. 4.000 de líquidos, ¿no es cierto? 1.500 a 4.000 de líquidos. O sea, es un grado de deshidratación grado 2. Como decía su compañero. Pablo, un paciente tiene 90-40, frecuencia cardíaca de 120 y tiene una diuresis de 250. Diuresis de 250. ¿Qué pensarías en este paciente con una diuresis de 250 en 24 horas? Está hipovolémico. Claro, que está oligúrico, ¿no es cierto? Y si llega ese paciente, está con oliguria, ¿no es cierto? Es un paciente que grave. Sí. ¿Y tú qué haces primerito en emergencia, antes de cualquier cosa con ese paciente? Llega ese paciente ahí o lo encuentras en piso y ¿qué le dices al pobre interno que se ha olvidado de controlar los signos vitales? Que le ponga una vía para reponerle los líquidos porque está hipovolémico. Perfecto, le colocas una vía intravenosa la más gruesa posible y le das líquidos porque está hipovolémico. Tensión arterial 90-40, frecuencia cardíaca 120. ¿Qué líquidos le vas a poner, Ángela, Carolina? Ángela. Ya está en la escuela. No he tenido activo el audio, perdón. A ver, dime. Se le pone una solución salina. Ya. Dentro de las soluciones tenemos cristaloides y coloides. ¿La solución salina qué es?
Este es un cristaloide, Doc. Cristaloide, ¿no es cierto? Como Ujú. como tiene oliguria, me parece bien que le ponga solución salina hasta que el paciente esté orinando, porque todavía no le pedimos exámenes, ¿no es cierto? Puede que haya una hiperpotasemia. Entonces le Sí. colocamos y mejoramos el estado general. Mínimo, yo aconsejo de que se suba. La medicina no es matemática, pero sí en lo posible hacer de que el paciente llegue a una presión sistólica más de 100, por ejemplo, 110, 60, una frecuencia cardíaca, menos de 100, 90 por minuto y una oliguria aceptable. Una oliguria aceptable en Reed Roberts, ¿cuánto es? Por minuto y por kilogramo de peso. ¿Me puede volver a repetir, doctor, por favor? Una diuresis. Ya lo hidrató al paciente su compañero. Entonces ahora hay que hidratarlo y le pones una sonda vesical, bajaste la presión, perdón, subiste la presión arterial y bajaste lo que es la frecuencia cardíaca. Le pones una sonda vesical. ¿Cuánto debe orinar normalmente este paciente? Para decir que Por, está min por minuto 0,5 gramos, doctor. 0,5, no gramos, mililitros Mililitros, perdón. por kilogramo. Sí, sí, mililitros por kilogramo y por hora, ¿no es cierto? 0,5 mínimo. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuántos debería orinar? 35, doctor. 35, sí, a pesar que hay algunos que dicen que con 0,4 ya puede eliminar la urea y la creatinina. Entonces, este paciente, la segunda pregunta me dice Liliana Elizalde. La segunda pregunta, ¿cuál era, chica? Niña, ¿quién estaba leyendo? María Belén estaba leyendo, ¿no es cierto? El cuadro. Decían los exámenes de laboratorio que solicitábamos en este caso. Ya, a ver, María Belén, ¿qué exámenes de María Elisa? A ver. Ya, eran... Sí. No, no, María Liliana Elizabeth. Dígame qué Buenas exámenes. tardes, Doc. Buenas tardes. Dígame qué exámenes de laboratorio solicita. Creatinina, Ya. también, bueno, el hemograma, Ya. creatinina, sodio, potasio. Urea, creatinina, sodio, potasio, ¿no es cierto? Eso nos concentraremos después, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver la anatomía. ¿Cuánto es el valor de Liliana, María Elisa? Nos regresemos. ¿Hay alguien que no le pregunté todavía? Está me asustado. A ver, no, me parece que les pregunté a todos, ¿no es cierto? Volvemos con María Belén. ¿Cuánto es la condiciones normales de sodio en una persona en sangre? 145. ¿Ya? Pablo Andrés, potasio. 4, doctor. 3,555 promedio de 4, ¿no es cierto? Ángela Carolina, ¿qué es presión osmótica? Perdón, Doc. ¿Qué es presión osmótica? ¿Y qué electrolito valora en su gran mayoría la presión osmótica? El sodio es el principal electrolito, pero ¿Qué es la presión osmótica, Henry Robert? ¿Y a cuánto es igual? Ya, doctor, la presión osmótica es la fuerza que ejercen las proteínas en un espacio específico, como un vaso. No proteínas, hijos. Las partículas del solvente sobre el soluto, perdón, del soluto sobre el solvente, en este caso sodio o potasio. Si tú me hablas de proteínas, estás hablando de presión oncótica. Que es Sí, algo sí, perdón, me equivoqué, doctor. Yo te dije presión osmótica. ¿Sí? Ya. María Luisa, ¿cuánto es las densidades de agua en una persona? Requerimientos basales. Ya, de 30 a 50 mililitros por kilogramo por día de agua, de sodio, bueno, 2 miliequivalentes por kilogramo por litro, calcio, Potasio. miliequivalente por kilogramo por litro, calorías, 30 calorías diarias. Sí, sí. ¿Y algo más? Estás bien. Lo que te equivocaste en decirme calcio en vez de potasio. Lo que me dijiste. Ah, eso. Ya. Perdón, sí, el Sí. potasio, un miliequivalente. El agua, dicen que en condiciones fisiológicas incluso se puede mantener con 30. Nosotros decimos un promedio de 40, ¿no es cierto? Pacientes 70 kilogramos por 40 te dan 2.800, ¿no es cierto? Centímetros de agua. Entonces, eso te da una idea de cómo debemos hidratar a una persona. Pero vamos a ver, Liliana Elizalde, este paciente salió con una hemoglobina, con un hematócrito de 25%. ¿Qué te hace pensar? El paciente está hipovolémico y todavía el pobre tiene hematócrito ya de 25.
¿Cómo lo interpretas? ¿Qué quiere decir ese valor de hematócrito de 25? Tal vez que existe daño renal. Un daño renal crónico, por decir algo. Más tarde vamos a entrar. Entonces, pero en conclusión, lo que quiero indicar es que la célula de todo el cuerpo al final se muere. ¿Por qué? Porque no recibe oxígeno. Y si no recibe oxígeno, ¿quiénes llevan el oxígeno? Son los glóbulos rojos. Entonces, el paciente, en su gran mayoría, se mueren porque no tienen oxígeno en la sangre. Ustedes ya tienen que haber visto el cuadro de shock, ya vieron en la materia de trauma y shock. Sí. Ya, entonces vemos el ABC. No entra oxígeno por las fosas nasales, los pulmones no ventilan o se perdió la sangre, hay una hemorragia. Por eso se muere la persona. Entonces tiene que valorar vía aérea, pulmones y de circulación, en este caso glóbulos rojos. Entonces vamos a poner un poquito más de drama a esto. María Belén, dinos aquí, este paciente tiene una creatinina de 2. ¿Cómo interpretas? En la insuficiencia renal suele estar mayor a 2 la creatinina Perfecto, y entonces el paciente está en una insuficiencia renal. Pablo Andrés, ¿de qué tipo es esta insuficiencia renal? Este paciente tiene 90-40 de presión, 120 de frecuencia. ¿De qué origen es? Es renal. Prerrenal, perfecto. ¿Ok? Entonces, la insuficiencia renal tenemos prerrenal, renal y posrenal, ¿no es cierto? Entonces, este paciente estamos a tiempo de salvarle la vida, ¿no es cierto? Le vamos a salvar la vida y como ya dijo, alguien dijo que le iba a poner solución salina hasta mejorar. Entonces, lo que nos interesa en trauma y shock y en cirugía general es evitar que se dañe el riñón. Y el parámetro que vamos a ver, como vimos en chequeo preparatorio, era ¿qué? Era la creatinina. Estamos ahí. Ahora que vimos recién una insuficiencia porrenal, ¿cuál sería? Postrenal. En la que hay por obstrucción, como una hiperplasia, por ejemplo, de la próstata. Lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Una hiperplasia prostática se obstruyó o cálculos en ambos riñones, mala suerte, pobre hombre. Ambos riñones se le afectaron, ambos ureteres. Y un daño renal, ¿cuál podría ser? No está mucho del tema, María Luisa, un daño renal. Cuando esta deshidratación avanza y no se corrige, puede provocar ya un daño Daño renal. renal, perfecto. O cuando le das alguna cosa. Entonces, a este paciente, si no se, antes de que se corrija el defecto, ¿qué no le darías? ¿Qué medicación? Aminoglucósidos Por ejemplo, o fármacos que se antiinflamatorios y antiinflamatorios no esteroides, porque si no lo matas. ¿Le mandarías a hacer una tomografía con contraste? No, no es cierto, porque tienes de rematar a este pobre paciente. A ver, Liliana, ¿cómo hidratas a una persona? ¿Cuántos pasos sigues? Eso está facilito en el libro. Bueno, se siguen 4 pasos en sí. Pero El primero es cuando... un ratito joven, ¿sí? Ya. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuánto dijo que estaba el hematocrita? ¿40% dijo? 24 25 está bajísimo. Es 40% en un hombre y 36 en una mujer. 24 en este paciente. Sí. Pero ¿qué estás seguro? Porque ahorita lo que pasa es que muchos estudiantes en la clase no leen conferencias de la... Ya, no se desmanera el tema en una hora exacta, en una hora por 30 minutos de dar una teleconferencia. Sí, no se desmanera. ¿Cómo? No, tienes el teléfono, pero tienes que tener el número mío y que me llamas, o si no, claro, que me llamas porque yo soy una teleconferencia. ¿Cuánto le salió? Ya, ya corro,
Perdón, chicos, pero estaban llamando por acá un paciente. A ver, ¿a quién le estaba preguntando? A mí, ¿Quién cree que fue? Ya. A ver, Liliana, ¿cuántos pasos seguías para hidratar a este paciente? bueno, en sí son 4 pasos. No, El primero es conocer cuál es el déficit de líquido, no, que en este paciente ya vimos que era en grado 2, tenía un déficit de 1500 a 4000 perfecto. cc. Bueno, en este paso en sí se trata de estabilizarlo al paciente, Ya. mantener signos vitales estables. Ese Bueno, paso ya lo vimos prácticamente. Recuerda ajá, que tu compañero ya cogió y le bajó la presión menos de 100 y ya le bajó la frecuencia, perdón, la presión más de 100, la frecuencia cardíaca menos de 100, entonces el paciente está estabilizado. Entonces, lo que quiero que sepa, ya, el paciente está estabilizado, pero como recuerda que este paciente estaba laparotomizado e ileostomizado. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? aquí debemos conocer cuáles son los requerimientos diarios, que en sí son de 25 a 50 mililitros por kilogramo día, que tiene un promedio de 40. Ya, ya nos dijo Las su pérdidas, compañero, el sodio y potasio. ¿Sodio cuánto? perdón, Ya, los requerimientos basales nos dijo tu compañera que eran de 25 a 50, le dijo 30 a 50, pero está bien igual. Por kilogramo por 24 horas. Esto es una persona, sodio nos dijo de 1 a 3 con promedio de 2 y potasio de 0,5 a 2 con promedio de 1. Entonces, estas personas se mantienen más o menos estables. ¿Ya? El tercer paso, ¿cuál era? el tercer paso es averiguar cuáles son las pérdidas adicionales que puede ser por fístulas, aumento de diuresis. En este Ya, caso es por la ileostomía. perfecto. Ya, y el cuarto paso es conocer el, el tipo de pérdida, conocer Ya, cuál es ya, la ahí nomás, composición. gracias niña, gracias. María Belén, el primer paso ya lo dijeron niña antes, ¿no es cierto? Lo fueron arreglando. El segundo paso es el mantenimiento, que ya no lo van repitiendo 2 veces, que me parece bien, ¿no es cierto? Con cristaloides, en este caso, como el paciente ya orina, ya podemos cambiar a solución glucosada más electrolitos, haciendo el cálculo, o lactato de Ringer, porque ya tiene potasio. Y no olvidemos que tenemos que ponerle potasio porque puede ocasionarnos una hipopotasemia, pero ya está orinando. Las pérdidas adicionales nos dijo ileostomía. Tú, como leíste el caso clínico, María Belén, ¿cuánto, María Belén, cuánto tiene de pérdida adicional este paciente? 500 centímetros cúbicos era, si no me equivoco. 500 centímetros cúbicos, por eso lo anota. Exacto. Entonces tú tienes que reponer esos 500. Supongamos que la persona es de 70 kilogramos y le vas a poner a 40 de agua, ¿no es cierto? Entonces 7 por 4, 2.800 de agua o de lactato, ¿no es cierto? Sobre esto, más 500 cc de pérdidas adicionales. ¿Con qué les reemplazarías? Igualmente con solución salina. Con lactato, mijita, con lactato, con el lactato. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a decir? Porque la ileostomía tiene una composición muy parecida al lactato, el líquido intestinal. La solución salina, ¿qué tiene? Cloro y sodio. Sí. El líquido intestinal, ¿qué tiene? Cloro, sodio, potasio y electrolitos, en poca cantidad. Entonces tienes que ponerle ya potasio. Tienes que reponerle con potasio. Entonces dices reponer centímetro a centímetro cada 4 horas. Entonces tú, por ejemplo, cada 4 horas la enfermera va y mide y dice 200. Y vos dices, póngale 200 cc de lactato. ¿Sí? Exacto. Y la cuarta parte, el tipo de pérdidas que nos va a dar. Que son pérdidas que, supongamos, el líquido gástrico, Pablo Andrés, líquido gástrico, supongamos que pierde líquidos por zona nasogástrica. ¿Qué tipo de líquidos se pierden más comúnmente a ese nivel? ¿Qué tipo de electrolitos, perdón? En el jugo gástrico. Se va a perder sodio, se va a perder cloro. Perfecto. Entonces va a perder grandes cantidades de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y si se pierde cloro, nos puede dar lugar a que si se pierde ácido, puede producirse una alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Perfecto. Y se pierde potasio en grandes cantidades. Si se pierde una fístula pancreática, que Ángela Carolina, ¿qué hay que tener cuidado ahí? ¿Se pierde qué?
Perdón, Doc, no lo escuché bonito. Una, Si tienes una fístula pancreática, ¿qué electrolitos se pierden ahí? a ver, aquí se pierde. El estómago perdió ácido clorhídrico. En el jugo pancreático, ¿qué perderá? Está facilito ahí. Era bicarbonato de... Bicarbonato, bicarbonato. Sí, Es un líquido muy rico en bicarbonato, entonces ácido. tener mucho cuidado porque en estos pacientes, así como por ejemplo una diarrea muy intensa te pierde altas cantidades de potasio, nos puede dar una hipopotasemia, ¿no es cierto? Y el adenoma velloso, el cólera, estas patologías nos dan. Y eso nos puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico. Bueno, y aquí tienen plazo 2 semanas. En 2 semanas nos vamos a volver a ver. Quiero que la siguiente parte, que sea deshidratación, ¿verdad? Que ahora tiene. Y eso está facilito, deshidratación, y salieron bien en el examen. Ahí vamos a ver el tipo de deshidratación. Vamos a ver hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia o potasemia e hipopotasemia, hipercalcemia e hipocalcemia. ¿Sí? Entonces esa práctica se va a reducir a esto. Vamos a presentar un caso clínico que ya está ahí y ahí lo analizamos y lo discutimos. ¿Les parece? Ya, en todo caso, ven, ya han venido leyendo bien y todo salió bien. ¿Qué tienen examen para más tarde? Sí, Sí, doctor. Doc, tenemos oftalmo. ¿Cuál con la doctora Lomas? Janet. Ujú. Es bravísimo. Da miedo. Es bravísimo. Por él le estaba diciendo a Pablo Andrés que la vacile, pero no quiere. Pero bueno. Ya, No, muchachos. no, Dios me salve de esas aguas. Oye, Se ya, pone celosa María Luisa. ya, muchachos, vayan. ¿Qué era María Luisa? ¿Era María Luisa la novia? Ya, chicos, vayan nomás, vayan. Perdonen la broma, pero ya concéntrense a eso y vayan en paz. Conmigo están bien. ¿Ok? Gracias, Gracias, Doc. Doc. Hasta luego. Para que les vaya bien. Salgan nomás y me voy a quedar un ratito aquí.